Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una especie de clase, de taller. Así que, con orden, cuando ustedes tengan una pregunta o alguna duda, algo que no les quede claro, me levantan la mano y entonces escuchamos la pregunta y tratamos de responder. Sin problema, no tengan pena, que lo que vamos a hacer es una clase. Vamos a tratar de aprender todos. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando en los próximos encuentros sobre algo que se denomina en el adventismo como teología de la última generación. Teología de la última generación. Así que así mismo lo pueden poner con ese nombre. Teología de la última generación. La sigla que se usa también para definir ese término de forma abreviada es TUG. Hay quienes se refieren a la teología de la última generación de esa forma. TUG. Escriben las tres letricas. TUG. Como teología de la última generación. Ahora, la TUG o teología de la última generación. TUG. Sí, TUG. Tiene como fundamento, podríamos decir, 5 pilares. 5 pilares a los que podemos llamarlo así, literalmente los 5 pilares o fundamentos de la teología de la última generación. Pueden hacer como un subtítulo y colocar así los 5 pilares, los 5 pilares de la TUG, de la teología de la última generación. Entonces, yo les voy a decir ahora, el día de hoy, cuáles son esos 5 pilares. 5 pilares básicamente se define como 5 fundamentos, 5 principios o creencias que son peculiares de esa teología y que son sumamente importantes, significativas. Para creer en la teología de la última generación hay que creer esos 5 pilares, básicamente. Es importante entender y creer en esos 5 pilares. De lo contrario, no se cree en la teología de la última generación. Esos 5 pilares son los siguientes. El pilar número 1, lo pueden enumerar así. El pilar número 1 es la única definición de pecado es. La única definición de pecado es. Y entre paréntesis ustedes van a poner ahí transgresión de la ley. Transgresión o infracción de la ley. Ese es el primer pilar. El primer fundamento de la teología de la última generación. Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. O sea, el primer pilar se denomina así, que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Ahora, la palabra única ahí es muy significativa. Única es única, o sea que no hay otra. Es esa sola definición. Cuando ustedes escuchan la palabra pecado, en su mente tienen que entender que se está hablando de la transgresión de la ley, no de otra cosa. Pecado es transgresión de la ley. Eso es lo único que se define en la Biblia como pecado. No hay otra. No existe otra definición. Pilar número 2. El segundo pilar. Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria. Se escribe así, se lo voy a deletrear. P-O-S-T y después lapsaria. Lap con P. P-O-S-T-L-A-P-S-A-R-I-A. Post-lapsaria. Repite una vez. Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria. Si quieren se pueden ayudar ahí, pueden observar para... Aquí, post-lapsaria. Luego yo les voy a explicar qué significa la palabra esa post-lapsaria. En la de eso que tú estás dando, lapsaria, pero tú la dijiste en... Deletreado. P O S T L A P S A R I A. Poslapsaria. A ver, de manera simple, eso quiere decir después de la caída.
después de la caída. Si nosotros fuésemos a separar la historia de la humanidad en fases, la primera separación que deberíamos hacer es cuando Dios creó al hombre. Eso se denomina antes de la caída, cuando Dios hizo todo perfecto y bueno en gran manera. Esa es la época antes de la caída. A eso se le llama prelapsaria. Y Dios había hecho todo en la naturaleza de manera perfecto todo estaba, y incluida la naturaleza humana que tenía el hombre. La naturaleza que tenía el hombre humana era una naturaleza santa y perfecta. A esa se le denomina una naturaleza humana prelapsaria. Pre quiere decir antes de la caída, lapso es caída, y pre antes de la caída. Entonces post-lapsaria quiere decir después de la caída. Entonces hay una diferencia, y sobre eso vamos a hablar en una de las clases. ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza humana prelapsaria y la naturaleza humana post-lapsaria? O la naturaleza humana antes de la caída y la naturaleza humana después de la caída. Hubo un cambio ahí, una transformación muy significativa. Y ese es el segundo pilar de la teología de la última generación. El segundo pilar es la creencia de que Cristo tomó la naturaleza humana después de la caída. Eso es lo que quiere decir, post-lapsaria. Tercer pilar, pilar número 3. La justificación implica hacer y declarar justo al pecador. La justificación implica hacer y declarar justo al pecador. Este es el tercer pilar de la teología. La justificación implica hacer y declarar justo al pecador. Esto es importante porque básicamente la justificación ahí se refiere a la justificación por la fe. Cómo el hombre pecador, el hombre que está perdido, el hombre culpable ante el juicio de Dios, ante la ley de Dios, cómo ese hombre alcanza la misericordia, alcanza el perdón y la justificación de Dios. ¿Cómo es que lo logra? Y entonces esa justificación por la fe ocurre en un proceso que implica dos aspectos. Vamos a denominarlo así. Esos dos aspectos son el hacer y el declarar. Por eso ahí dice que la justificación implica hacer y declarar justo al pecador. O sea, no solo se declara al pecador, se lo declara justo. Una declaración es una pronunciación, vamos a decir así, de que Dios dice, es justo. Lo declaro justo. Donde Dios atribuye justicia. Eso es solo declarar. Ahora, hacer es algo más allá, es más profundo. Es que Dios realmente transforma y convierte a ese pecador en una persona justa. O sea, lo hace realmente justa a esa persona. Ese es el tercer pilar de la teología de la última generación. Cuarto pilar, el número 4. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. Ese es el cuarto pilar. La última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. Y quinto pilar, quinto fundamento, la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. La segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. O sea, para que el primer evento ocurra, el segundo que se menciona ahí tiene que terminar. O sea, no va a haber segunda venida de Cristo sin que antes
se concluya la purificación del santuario. Uno le antecede al otro, o le precede. Primero tiene que ocurrir la purificación del santuario y luego va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Ahora, nosotros en las próximas clases lo que vamos a hacer es ir estudiando pilar por pilar, viendo las evidencias bíblicas y tratando de dialogar, de estudiar esto acá entre nosotros, de responder dudas, preguntas que ustedes tengan y tratar de entender esto y que nos quede claro esos 5 pilares de la teología de la última generación. Ahora voy a explicarle un poquito acerca de esta enseñanza, esta doctrina. La teología de la última generación es una doctrina que viene siendo el corazón, el fundamento del adventismo del séptimo día. O sea, los pioneros adventistas, a los fundadores del movimiento adventista del séptimo día, los que diseñaron la teología adventista y colocaron los fundamentos de esa teología, creían en la teología de la última generación. Básicamente estos 5 pilares que ustedes tienen ahí y se lo deben aprender, procuren aprendérselo de memoria para que los conozcan. Esos 5 pilares eran ampliamente enseñados, creídos por todos los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. O sea, Elena de White creía en esto. La mayoría de los pioneros adventistas creyeron en esto. Y se destacaron por encima de todos. Los que más dedicaron parte de su tiempo a enseñar estas cosas fueron, porque dejaron mucho escrito sobre eso, fueron los pastores Jones, Alonso T. Jones, L. Joseph Waggoner y W. Prescott. Estos 3 pastores, que sobre eso vamos a hablar y Dios mediante vamos a ver si ponemos alguna foto también, para que ustedes le vean la cara y se lo vayan asociando al nombre. Entonces, estos 3 pastores, también Elena de White, enseñó ampliamente estos conceptos y sobre eso vamos a presentar algunas evidencias para que ustedes estén claros. Ahora, ¿cuál es lo significativo? ¿Qué es esto de la teología de la última generación? Estos 5 pilares, está bien, ya los pioneros lo creían y lo enseñaron y eso es historia de nuestra iglesia y es importante. Básicamente el corazón y el fundamento de la teología adventista. Pero, ¿qué es lo significativo? Lo significativo de esto es que actualmente en la iglesia adventista del séptimo día, la gran mayoría de los pastores, de los seminaristas, los jóvenes que estudian en los colegios adventistas, en los seminarios, la gran mayoría de los libros que la organización adventista promueve y difunde por ahí en las bibliotecas, en las librerías, en las delegaciones, la mayoría de los libros que vienen actualmente y la mayoría de los pastores que salen del seminario consideran que estos 5 puntos son herejías, que son disparates. Son mentiras. O sea, estos 5 puntos, los 5 puntos, así tal y como están enseñados y definidos de esta manera en que yo se los di, son un engaño, son una herejía y una aberración. Y se ha levantado ahora un movimiento grande dentro de la iglesia adventista, en las escuelas, en los seminarios, en las iglesias, en los libros que se publican actualmente, atacando y ridiculizando esta enseñanza. Los 5 pilares es eso. Si tú dices que la única definición de pecado es transgresión de la ley, tú eres un loco. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Es una herejía. Si tú dices que Cristo tomó la naturaleza humana caída, o sea, después de la caída, la naturaleza humana post-lapsaria, como se los definía ahí, eso también es una herejía, es un disparate. Eso no debe creerlo nadie. Si tú dices que la justificación por la fe implica no solo el declarar a una persona justa, sino también hacerla justa, eso es una aberración. Es más, te van a decir que eso es teología católica, que eso es catolicismo. Si tú dices que Dios hace justo al pecador y lo transforma, lo regenera y lo convierte en una persona justa
a través de la justificación por la fe, no de la santificación. También en la santificación, pero vamos a ver la relación que hay entre justificación y santificación, según lo que plantea la Biblia y el espíritu de profecía. Pero incluir la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento y el que una persona sea cambiada, transformada por medio de la gracia de Dios en el proceso de justificación por la fe, para la teología moderna eso es mentira, es un disparate. Según lo que se enseña actualmente, justificación por la fe es solo declarar justo al pecador, pero no hacerlo. Pero ¿cómo no va a ser? El pecador no es hecho justo. El pecador no puede ser hecho justo. Si tú dices que es hecho justo, eso es una herejía o catolicismo romano. Eso es lo que se está enseñando actualmente. Y el punto número 4, que dice que la última generación, los 144,000 que van a vivir al final de la historia tras el cierre del tiempo de gracia, que ellos van a alcanzar la madurez del carácter, que van a arrancar por completo el pecado de su experiencia y van a dejar de pecar, van a vivir una vida sin pecado, van a alcanzar la perfección de carácter y van a madurar su carácter para que el pecado, para no caer más en el pecado, van a dejar de pecar. Eso también es un disparate, eso también es una aberración. Eso es legalismo, según algunas personas. Antropocentrismo, también dicen, que es un mensaje antropocéntrico, centrado en el hombre, en lo que puede lograr el hombre. Y toda clase de cosas dicen acerca de esta idea. Pero que tú no puedes dejar de pecar. Tú vas a pecar siempre, hasta que Cristo venga. Pero dejar de pecar es imposible. Eso es lamentablemente lo que se está enseñando hoy en la iglesia adventista, dentro de la mayoría de los círculos teológicos adventistas. Y el quinto punto, que la segunda venida de Cristo sea condicional en el sentido de estar condicionada a la purificación del santuario y al hecho de que se levante esta última generación que alcance a vivir sin pecado, también es un disparate. Claro, si el cuarto punto era un disparate, el último lo va a hacer. Porque la purificación del santuario, según se enseña en la teología de la última generación, depende de que haya una generación que deje de pecar, que termine con el hábito de pecar aquí en la tierra, para que así dejen de contaminar el santuario y Cristo pueda terminar de purificar el santuario y regresar a la tierra por su iglesia. Eso es lo que se enseña en la teología de la última generación. A eso se le está diciendo que es una herejía. Porque es imposible que el hombre deje de pecar. El hombre siempre va a estar pecando hasta que Cristo venga. O por lo menos siempre va a ser un pecador por naturaleza. Entonces, estos 5 puntos son puntos sistemáticos. O sea, eso quiere decir que están estrechamente relacionados uno con el otro. Son como eslabones de una cadena de verdades que solo funciona si el primero es correcto. El punto número 2 depende del primero. El punto número 3 depende del primero y del segundo. El punto número 4, por supuesto, depende de todos los anteriores. Y el último también de los anteriores. Eso se llama teología sistemática. O sea, si el primer punto es correcto, el segundo también lo va a hacer, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. O sea, las 5 verdades, los 5 pilares de la teología de la última generación están estrechamente vinculados, no se pueden separar. Uno depende del otro. Si cambias uno solo de ellos, todos tienen que cambiar. ¿Entiendes? Si cambia solo el primero afecta todos los otros 5 pilares. O sea, no están separados así, están conectados uno con el otro. Estos son los 5 pilares de la teología de la última generación. Ahora, a la nueva versión, la que se está enseñando hoy en día, que no era la que creía Elena de White, no era la que creían los pioneros tampoco, a esa se le llama la nueva teología. Ustedes pueden poner en su libreta ahí, nueva teología. Y les voy a dar
esos 5 pilares de la teología de la última generación se los voy a dar como lo enseña la nueva teología. Ustedes pueden poner los subtítulos: los 5 pilares de la nueva teología. También se le llama teología reformada, así que pueden poner 5 pilares de la nueva teología reformada, que la sigla sería NTR, nueva teología reformada, si quieren poner una sigla a eso. Nueva NTR, si quieren poner sigla, nueva teología reformada. La nueva teología también tiene sus 5 pilares, vamos a decir así. Basados en estos 5 pilares de la teología de la última generación, la nueva teología reformada tiene su versión, su propia versión de esos 5 pilares. Ahora yo, por supuesto, les voy a dar mi opinión. Y lo que vamos a estudiar en estas clases es a favor de la teología de la última generación, que es la que yo considero que es correcta, la bíblica, la que de verdad es bíblica, la que está sustentada por el espíritu de profecía, la que Elena de White creía, la que creían los pioneros, es la teología de la última generación. Ahora, la nueva teología, ustedes tienen que saber qué enseña la nueva teología, para que puedan comparar ambas versiones y saber con cuál se van a quedar. ¿Entienden? Ahora, igual, vamos a enumerar los 5 pilares de la nueva teología. El primero sería: pueden ponerlo de la siguiente manera: hay 2 definiciones de pecado. Hay 2 definiciones de pecado. Y ponen 2 puntos. Transgresión de la ley. Esa sería la primera. Y la segunda sería naturaleza caída. Naturaleza caída. Esas serían las 2 definiciones. O sea que mientras vayan haciendo la comparación, mientras que la teología de la última generación dice que la única definición... ¿Cuántas definiciones de pecado te ofrece la teología de la última generación? Una. La teología de la última generación ofrece una sola definición para el pecado. ¿Y cuál es? Transgresión de la ley. Ahora, la nueva teología reformada, la nueva teología, ¿cuántas definiciones de pecado ofrece? 2. Incluye transgresión de la ley, igual que como le enseña la teología de la última generación, pero aparte de esa, incluye otra más, que es naturaleza caída. De eso después yo les voy a explicar qué significa realmente eso, pero para ellos hay 2 definiciones: una, transgresión de la ley, y la otra es naturaleza caída. Ahora, ahí en naturaleza caída pueden poner un paréntesis y poner pecado como condición o pecado como estado. Pecado como condición o pecado como estado. O sea, en realidad definir a la naturaleza caída como pecado es porque ellos consideran al pecado un estado o una condición. Estado y condición son palabras sinónimos. Ellos dicen que el pecado es una condición. Y saben, para ellos ese es el verdadero pecado. O sea, el pecado importante de verdad es el pecado como condición. Podríamos decir que hay un pecado en mayúscula, pueden ponerlo así: el pecado como condición es un pecado en mayúscula, pecado, todas las letras en mayúscula. Y transgresión de la ley es pecado en minúscula, pecado grande y un pecado chiquito, si pueden verlo así, de esa manera. Pecado en mayúscula es la naturaleza caída.
Y pecado en minúscula es la transgresión de la ley. Ese es en el primer pilar de esos 5 pilares. El primero de esos 5 pilares de la nueva teología. ¿Quedó claro? Ahora vamos al segundo pilar. A ver quién lo deduce por sí mismo. Si la teología de la última generación enseña en el segundo pilar que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria, ¿qué creen ustedes que enseña la nueva teología reformada? Prelapsaria, muy bien. ¿Esa es la que tú pensabas ahí? Muy bien. Prelapsaria, ese es el segundo pilar de la nueva teología. Teología prelapsaria. A ver, Cristo tomó la naturaleza humana prelapsaria. Fíjate en lo que escribiste sobre el primer pilar de la teología de la última generación. ¿Puedo explicar eso? Cristo tomó la naturaleza humana prelapsaria. Eso dice la nueva teología en su segundo pilar. En el tercer pilar, o tercer fundamento de la nueva teología, dice allí que la justificación solo significa declarar justo al pecador. La justificación solo significa declarar justo al pecador. Solo significa declarar justo al pecador. O sea, para la nueva teología, justificación por la fe solo es legal, solo es declarar justo al pecador. Eso es lo que significa la justificación por la fe para la nueva teología. Solo una declaración legal para el pecador. Solo declarar justo al pecador. En el cuarto pilar, voy muy rápido. Vamos bien así. En el cuarto pilar, estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Y en el quinto pilar, la segunda venida de Cristo no depende de nada y ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Cuando Dios quiera, según lo tiene señalado Él en su reloj. No depende. No depende de nada y ocurrirá cuando tenga que ocurrir. En otras palabras, la segunda venida de Cristo no ha ocurrido porque el día que Él sacó el pasaporte o el pasaje para venir aquí a la tierra no ha llegado. Eso es lo que enseña la nueva teología. Cristo no ha venido porque simplemente no ha llegado la fecha para la cual Él va a venir. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, son dos doctrinas totalmente diferentes y opuestas. Ahora, ¿cómo es tu nombre? Hernán, muy bien. Hernán, May, ¿no hay una libreta más ahí? Sí, yo tengo una. Tráele una libreta. Vamos a hacer un resumen hasta aquí. Alguien que le pase la libreta a él para que él pase lo poco que hemos dado hasta ahora. Porque yo escribo muy feo, ya no va a entender. No, yo lo que escribo es chiquito, que no lo menos. A ver cuál te cuadra más, si la de Daily o la de Mailing. Ya ve que me queda, yo creo que la de Melvin es mejor. Va a ver, si no entiende algo le pregunta a ella.
Miren, nosotros estamos iniciando ahora unas clases que vamos a estar hablando sobre la teología de la última generación. Ese es el seminario completo que vamos a estar estudiando aquí en estos días. La teología de la última generación. Eso es una doctrina muy importante. Entonces, si tú quieres ver copiando ahí y vas escuchando al mismo tiempo lo que vamos resumiendo. Hasta aquí hemos hablado acerca de la teología de la última generación. Vimos que la sigla con la que se queda abreviada ese título, teología de la última generación, es TUG. Es la sigla que se usa, TUG, comúnmente. Y esa teología de la última generación tiene como fundamento en su enseñanza 5 pilares. 5 pilares significativos de la teología de la última generación. De eso es lo que hemos estado hablando. Los 5 pilares de la teología de la última generación son los siguientes, y lo voy a repetir, ya ustedes lo tienen ahí copiado. Hernán ahora está copiando. El primer pilar de la teología de la última generación es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. La única definición de pecado. Ese es el primer, y yo diría que más importante pilar de toda la teología de la última generación. Miren, la teología de la última generación no existiría, no tendría razón si ese pilar es falso. Si eso fuese falso, si eso estuviese incorrecto, todo hacia arriba, todo lo que se fundamenta sobre ese pilar sería falso. Miren, esta teología es como hacer un edificio. Uno tiene que echar un buen fundamento para levantar un edificio, ¿no es así? Si el fundamento está equivocado, si no está sólido sobre un terreno sólido, ¿qué pasa con toda la estructura? Se viene abajo, ¿no es así? Se derrumba, se desploma. Entonces, el fundamento que se echa para la teología de la última generación es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Con eso ustedes tienen que ir a donde sea, hasta la muerte. No pueden cambiar eso. El día que ustedes crean que el pecado es algo más de la transgresión de la ley, olvídense de la teología de la última generación. La pueden tirar por la ventana. No sirve para nada. Todo está mal hacia arriba, porque esto es, como les decía al principio, es teología sistemática. Una teología encadenada. Hay un engranaje. Son una serie de cinco verdades que están... 5 verdades que están entrelazadas, que están conectadas una con la otra. Si usted cree la primera verdad, va a creer la segunda, la tercera y así sucesivamente hasta la quinta. Las 5 verdades dependen de este pilar fundamental. Estas 5 verdades. Entonces, el primer pilar es la única definición de pecado es transgresión de la ley. Si usted cree eso, entonces puede creer el segundo pilar, que es que Cristo tomó la naturaleza humana poslapsaria. Esa palabra le expliqué, que quiere decir que Cristo tomó una naturaleza humana caída, como es la naturaleza humana después que Adán pecó en adelante. Eso es lo que quiere decir una naturaleza humana poslapsaria. Pos quiere decir después y la lapso es caída. Poslapsaria quiere decir después de la caída. Naturaleza humana caída. Ahora, ese es el segundo pilar. El tercer pilar es que en la justificación por la fe, que sobre eso vamos a hablar, de cada pilar vamos a dedicar una clase. Sobre la justificación por la fe, la teología de la última generación enseña que en ese proceso de la justificación por la fe, Dios hace y declara justo el pecador. Básicamente son 2 aspectos de un mismo proceso. El proceso de justificación por la fe implica el hacer y el declarar justo al pecador. ¿Entienden eso? Dios hace 2 cosas en el pecador cuando lo justifica por su fe. Lo hace justo y lo declara justo. Ambas cosas al mismo tiempo en un mismo proceso, que es el proceso de justificación por la fe. Así que para los que creen en la teología de la última generación, cuando escuchamos el término justificación por la fe, automáticamente ustedes entienden que Dios
justifica al pecador haciéndolo un justo, transformándolo en una persona justa y al mismo tiempo declarando que ese pecador ha sido hecho justo. Es justo realmente. El cuarto fundamento de la teología de la última generación es que antes de que se cierre la gracia, antes de que Cristo deje de ministrar en el santuario y se cambie de vestiduras, sobre eso vamos a hablar, va a haber una generación de fieles, o sea, la iglesia que va a vivir al final de la historia, antes de que eso suceda, antes de que Cristo deje de ministrar en favor de los pecadores en el santuario celestial, esa última generación va a dejar de pecar, va a dejar de practicar el pecado, ya no va a pecar más, va a alcanzar un nivel espiritual, va a alcanzar por la gracia de Dios, y quiero enfatizar esto mucho porque nos vamos a encontrar que los de la nueva teología acusan a los de la teología de la última generación de decir que nosotros vamos a lograr ese estado por nuestro propio esfuerzo, porque somos mejores que nadie, y como si fuera un mensaje antropocéntrico, una teología antropocentrista que está centrada en los logros que puede hacer el hombre, en la glorificación humana, podríamos decir, pero eso es un error. No estamos hablando de lo que puede lograr el hombre, sino de lo que Dios, por medio de la gracia, va a lograr en nosotros. Pero el logro es de Dios, la glorificación es para Dios. Eso lo vamos a enfatizar bastante, porque incluso por mucho que se enfatice, los que se han levantado en contra de la teología de la última generación, que es un ejército aplastante, hermanos, realmente hay grandes enemigos de la teología de la última generación, constantemente dicen que uno dice que uno puede ser salvo por su propio esfuerzo, que uno es un legalista, que uno puede obedecer la ley por su propio esfuerzo, que uno quita la atención de Cristo para colocarla en el hombre, y todo eso es falacia, es mentira. La teología de la última generación no enseña nada de eso. Pero bien, creemos que la última generación va a dejar de pecar antes de que se cierre la gracia. Por supuesto, antes de que Cristo vuelva, porque la gracia se cierra antes de que Cristo vuelva. Ahora, y el quinto pilar y último de la teología de la última generación, veíamos que la segunda venida de Cristo es condicional, o sea, depende de la purificación del santuario. Y a su vez, la purificación del santuario, que es la limpieza de los registros allá en el cielo, depende del cuarto fundamento, que es que haya una última generación que deje de pecar antes de que se cierre la gracia, porque la gracia se cierra cuando Cristo culmina su ministerio sumo sacerdotal en el santuario. Y Él va a culminar ese trabajo allá arriba en el cielo, en el santuario, cuando haya una generación que deje de contaminar el santuario. La última generación. ¿Y cómo lo contamina? Con sus pecados. Y entonces se va a cerrar la gracia. Y entonces Cristo va a volver a la tierra. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque todavía no se ha levantado esa última generación. Porque no ha habido esa preparación. Entonces la segunda venida de Cristo no ocurre ya y no ha ocurrido antes por esta causa. Nosotros, esto es lo que la conclusión lógica de toda esta idea, de toda esta doctrina, es que la iglesia, la última generación, Dios le ha dejado en sus manos el poder de apresurar, de adelantar, o bien, por el mismo poder, demorar y retrasar la segunda venida de Cristo. Eso lo puede hacer la última generación, tristemente. Esa responsabilidad ha caído sobre nosotros. 5 pilares para la teología de la última generación. Y también vimos que la nueva teología tiene su versión, su propia versión de esos 5 pilares. Podríamos decir que los 5 pilares de la nueva teología reformada. ¿Cuáles son esos 5 pilares? El primero es todo lo contrario al anterior. Nosotros decimos, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Ellos dicen, no. El pecado es más que transgresión de la ley. Hay 2, de hecho, hay varias definiciones, pero las 2 más prominentes es que el pecado es
un estado, una condición. ¿Dónde está ese estado? ¿Dónde está esa condición? En nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza, la naturaleza caída es pecado. Y ese es el primer pecado del hombre. El hombre nace con esa naturaleza caída, el hombre nace en ese estado y ese es su primer pecado. En otras palabras, el hombre nace pecador. Es pecador por naturaleza. Eso es lo que quiere decir eso. El pecado como un estado. ¿Cuál es nuestro estado? Nuestro estado es caído. Nuestro estado es pecaminoso. A ese estado ellos lo denominan pecado. Pecado en mayúscula. Pecado es una condición, es un estado. Y como segundo lugar, porque también creen que el pecado es transgresión de la ley. O sea, tanto la teología de la última generación como la nueva teología comparten la creencia de que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la teología de la última generación dice es solo transgresión de la ley. La nueva teología dice es transgresión de la ley, pero es más grande que eso. Amplían el concepto de pecado. Y dicen que el pecado también es una condición, un estado en el que todos nosotros nacemos. Nacemos ya con pecado. Somos pecadores por naturaleza. En el segundo pilar de la nueva teología enseñan de que Cristo tomó la naturaleza humana prelapsaria. O sea, todo lo contrario y todo lo opuesto a lo que enseña la teología de la última generación. La teología de la última generación dice, Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria, caída. La que tuvo Adán después de la caída. La nueva teología dice, Cristo tuvo la naturaleza humana prelapsaria, antes de la caída. Y si avanzamos al tercer fundamento, ellos dicen que la justificación por la fe es solo una declaración legal. Dios solo declara justo al pecador. Ya se acabó. No lo hace justo. El hombre no cambia en la justificación por la fe. No hay transformación, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento, no hay cambio de corazón. Nada de eso es parte de la justificación por la fe. Lo único que ocurre en la justificación por la fe es que Dios declara que el pecador ya dejó de ser un pecador legalmente, aunque vivencialmente sí lo siga haciendo. Dios al pecador lo declara justo, aunque no lo sea. Eso enseña la nueva teología. En el cuarto pilar enseñan que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. La última generación nunca va a dejar de pecar. Nadie va a dejar de pecar nunca. Y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. Ese es el cuarto pilar de la nueva teología. Y el quinto pilar es que la segunda venida de Cristo es incondicional. O sea, no hay condiciones. No hay ninguna condición. No depende de nada. Y va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Cuando llegue el día que Cristo marcó en el calendario. En su calendario divino, Dios marcó un día. Y cuando ese día llegue, ahí va a venir. La iglesia no puede hacer nada, ni por adelantar ese día para que llegue antes, ni por atrasar y demorar ese día para que llegue después. No se puede hacer nada por adelantar, ni por retrasar, ni por demorar ese día. Así que ustedes tienen dos versiones, dos evangelios diferentes, porque todo esto es el evangelio. Estos 5 pilares definen el evangelio. Las buenas nuevas de la salvación. ¿Cómo se salva el hombre? De esto es de lo que estamos hablando. De cómo se salva el hombre. ¿Cómo es el plan de redención? Todo lo que implica. ¿Cómo Dios salva al hombre? Hay una versión de cómo lo salva y otra versión diferente de cómo lo salva. Y ustedes tienen que escoger con cuál de las dos se van a quedar. Porque aunque yo crea la teología de la última generación, ¿cómo ustedes saben si yo estoy creyendo la verdad? Tienen que comprobar las evidencias bíblicas y las evidencias que ofrece el espíritu de profecía también, para saber si se van a quedar con la teología de la última generación o si se van a quedar con la nueva teología. Dos versiones totalmente opuestas y diferentes una de la otra. Una dice que el pecado es transgresión de la ley y ya, solo eso. La otra dice no, el pecado es
Un pecado en mayúscula, que es el estado, la condición en la que uno nace. Uno es pecador por naturaleza. Y también transgresión de la ley. Fíjense un detalle. Lo que ocurre acá. Presten mucha atención. Mientras que la teología de la última generación limita el concepto de pecado a una sola cosa, que es transgresión de la ley. O sea, reduce el concepto de pecado. La definición de pecado la encierra a una sola cosa: transgresión de la ley, nada más. Eso hace la teología de la última generación. Los de la nueva teología acusan a los de la teología de la última generación diciendo que nosotros tenemos un concepto de pecado muy limitado. Nuestro concepto de pecado es muy cerrado, muy pobre, muy limitado. O sea, no tenemos un entendimiento claro de lo que es pecado. Encerramos el pecado a una sola cosa: transgresión de la ley. Y los de la nueva teología vamos a decirlo así, se enorgullecen, por así decirlo, de que ellos sí tienen un amplio concepto de pecado. ¿Y cuál es ese amplio concepto de pecado? Que el pecado, más que transgresión de la ley, hay un círculo más grande, un concepto más amplio, que va más allá de la transgresión de la ley, que también es el estado y la condición de la naturaleza humana. El hombre nace pecador. El pecado es un estado, eso es más que transgresión de la ley. ¿Por qué usted transgrede la ley? Porque usted tiene tentaciones, porque usted se siente inclinado a transgredir la ley. Porque ya usted es malo por naturaleza, su naturaleza es mala, y esa naturaleza es pecado. Entonces, antes de que usted transgreda la ley, usted ya nació con una naturaleza mala, una naturaleza deficiente, una naturaleza deteriorada. Es una naturaleza caída, post-lapsaria. Y esa naturaleza post-lapsaria es pecado. Pecado mayúscula, esa es su condición. Usted nació en pecado mayúscula. Y por eso es que peca transgrediendo la ley en minúscula. Usted comete pecados en minúscula, que son las transgresiones de la ley que usted comete. Uno alega de que tiene un amplio concepto de pecado y el otro alega tener un concepto de pecado reducido. Pero fíjense los resultados. Mientras que la teología de la última generación dice tener un concepto de pecado reducido, cuando llegamos al pilar número 3, ¿cuál es el pilar número 3? Búsquenlo ahí. La justificación por la fe, ¿no es así? Sí. Mientras que la teología de la última generación reduce el concepto de pecado a una sola cosa: transgresión. En la justificación por la fe, ¿qué hace? La amplía, porque dice que la justificación por la fe, que es, por así decirlo, el antídoto que Dios usa para salvar al pecador, para cambiar el estado del pecador, para transformar al pecador. En ese tema de la justificación por la fe, ¿qué sucede? Lo amplía, ¿no es así? Porque tiene dos dimensiones la justificación por la fe. Está el acto de declarar justo al pecador y está también hacerlo justo. ¿Captan la idea? Un concepto de pecado reducido amplía la justificación por la fe. Dios hace y declara justo al pecador. Ahora, un concepto de pecado amplio, más allá de la transgresión de la ley, cuando llegamos al pilar número 3 de la justificación por la fe, ¿qué hace con la justificación por la fe? La reduce a solo una declaración legal. ¿Entienden esto? Mientras que la teología de la última generación amplía la justificación por la fe por su reducido concepto de pecado, la nueva teología reduce la justificación por la fe y amplía el concepto de pecado. Personalmente yo digo que, ya sea consciente o inconscientemente, porque muchos, con esto que estamos estudiando aquí, no quiero que entiendan que todos, por ejemplo, todos los que crean la teología de la última generación son salvos y todos los que crean la nueva teología están perdidos, o viceversa. Porque la salvación es más que mero conocimiento. Vamos a hablar acerca de esto.
El conocimiento teórico por sí solo no salva a nadie, no va a salvar a nadie. La salvación no depende de eso. O sea, no por eso vamos a decir que los que crean la nueva teología son malos. Porque muchos están sinceramente engañados y creen que esa es la verdad. ¿Entienden? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Al ampliar el concepto de pecado, yo digo que ellos se convierten, ya sea consciente o inconscientemente, en los abogados del pecado. Sin saberlo. Son los defensores del pecado, porque lo llevan más allá de lo que realmente es. Abogan a favor del pecado, porque no solamente dicen que el pecado, el concepto de pecado es más amplio, que es un estado, es una condición, que nacemos pecadores, sino que entonces, producto de ese concepto amplio del pecado, se ven obligados a reducir la justificación por la fe a solo una declaración legal. O sea, la parte buena del Evangelio, la justificación por la fe, la buena noticia, la reducen. A Cristo lo hacen diferente de nosotros, para que no sea nuestro ejemplo. Y cuando vamos a la posibilidad de si el hombre puede dejar de pecar, dicen que no, que vamos a estar pecando siempre. Si el hombre siempre va a ser un pecador por naturaleza. Y vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. El resultado final de ampliar el concepto de pecado nos lleva a desarrollar todo un evangelio, toda una estructura, toda una creencia favorable para la salvación en pecado. Para que el hombre al final sea salvo, a pesar de ser pecador, a pesar de estar en pecado. Aleja a Cristo de la comprensión humana y sumerge al hombre en la miseria del pecado eternamente, porque nunca va a salir del pecado hasta que Cristo venga. Esos son los resultados tristes y lamentables de esta definición. Ahora, mientras que el otro reduce el concepto de pecado, amplía a Cristo, lo convierte en nuestro ejemplo. Y Cristo se convierte en un ejemplo de victoria de lo que realmente podemos hacer y lograr. La justificación por la fe se amplía a una declaración y al hacer justo realmente al pecador, a una transformación, un cambio de vida en el corazón del pecador. Y si se puede dejar de pecar o no, esa gran interrogante, la respuesta de la teología de la última generación es sí, sí se puede dejar de pecar. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos por aquí? Bien. Yo explico demasiado. No, está bien explicado. Que después en el debate tú vas a dar debate. Después vamos a hablar sobre esto. Bueno, ya ustedes conocen los 5 pilares de la teología de la última generación. Los 5 pilares de la teología de la última generación. Vamos a hacer una pausa hasta acá.